Lo primero que recuerdo no fue el sonido del correo entrando, fue el silencio justo después. Ese silencio que se mete debajo de la piel cuando sabes que algo, por pequeño que sea, acaba de romperse. La pantalla seguía abierta frente a mí, el aire acondicionado zumbando sobre las cabezas, el olor a café quemado mezclado con tinta y estrés. Eran las 11:47 de la mañana, un viernes cualquiera. Yo estaba respondiendo informes cuando la notificación apareció en la esquina de la pantalla. El remitente, Carla R., nuestra secretaria. El asunto, confirmado, motel de siempre, viernes al mediodía. Por un segundo pensé que era spam, pero no. El correo tenía la firma interna de la empresa, la que solo se usa para comunicados de trabajo. Y lo más terrible no fue el mensaje en sí, sino el destinatario. Mi jefe directo, Héctor, estaba en copia principal. Y Carla, claro, mi compañera de almuerzos, la amiga que me enviaba memes en mitad de la jornada. La esposa de Héctor, Lucía, era también nuestra amiga, de esas que uno invita a los cumpleaños, a los cafés, a las confesiones pequeñas que alivian la rutina. Respiré hondo, mi dedo tembló sobre el mouse. No debería haber abierto el correo, pero el preview ya lo había mostrado todo, el motel de siempre. Viernes al mediodía. No te olvides de borrar esto. Sentí la sangre subir al rostro. A mi alrededor, nadie parecía notar nada. El ruido de teclas, las llamadas, la impresora atascada. Todo seguía igual, pero yo ya no estaba allí. Estaba dentro del correo, atrapada en cada palabra que no iba dirigida a mí. Cerré la ventana, pero la frase seguía viva detrás de los ojos. Ese correo había caído en mi bandeja por error. Lo sabía, pero también sabía algo peor. Mi jefe y mi amiga habían usado los mismos correos internos, y ahora ese error estaba en mis manos. Si alguna vez viste algo que no deberías haber visto, algo que podía romper una vida, quédate conmigo. Y si alguna vez sentiste el peso de un secreto que no te pertenece, suscríbete y deja tu like. No por curiosidad, sino por todas las verdades que caen en el lugar equivocado. Intenté concentrarme, volver al informe, pero las palabras del correo seguían latiendo debajo de cada palabra que escribía. Viernes al mediodía, el motel de siempre. No te olvides de borrar esto. Y lo peor era saber que Carla no lo borraría, no del todo, porque nadie borra lo que no tiene culpa de mostrar. El reloj del sistema marcaba las 11:53 cuando decidí levantarme por café. Era absurdo, no necesitaba más cafeína, necesitaba aire. Pero salir del cubículo me dio un par de segundos para fingir que mi vida seguía igual. El pasillo olía a papel nuevo y perfume barato. Carla estaba en su escritorio, con los auriculares puestos, moviendo los labios al ritmo de una canción que solo ella escuchaba. Su cabello recogido, el pintalabios recién retocado, y su celular, vibrando con notificaciones que no eran de trabajo. Pensé en mirarla, en preguntarle, en inventar una excusa para ver si reaccionaba, pero no pude. Sentí un nudo seco en la garganta, ese tipo de nudo que aparece cuando la mentira todavía no es tuya, pero ya te pertenece. Volví a mi lugar y vi que el correo seguía allí, como si me esperara, en la bandeja, sin leer. Nadie lo había borrado, ni reenviado, ni bloqueado. El sistema interno mostraba que el mensaje se había enviado a 3 direcciones: Héctor, Carla y la mía. Nadie más, ni Lucía, ni recursos humanos. Solo nosotros 3. Tal vez fue un error técnico, pensé. Tal vez algún autocompletado, una coincidencia digital. Pero la coincidencia perfecta no existe, y menos cuando hiere así. Recordé la risa de Carla en los almuerzos, la manera en que Héctor la miraba cuando creía que nadie lo notaba, los mensajes que ella me mostraba con emojis de corazón y frases en clave que nunca entendí del todo, las ausencias del jefe los viernes después del mediodía. De repente, todo encajaba, y al mismo tiempo, todo se rompía. La pregunta era simple: ¿qué hago con esto? Podía borrarlo y fingir que nunca lo vi. Podía reenviarlo a Lucía, con o sin explicación.
Podía imprimirlo, archivarlo, dejarlo en manos de alguien más. Pero cualquiera de esas opciones me convertía en algo que no quería ser, cómplice o verdugo. Esa tarde, cada palabra escrita en los informes parecía un eco del correo. Mi jefe me llamó 2 veces a su oficina, con la misma voz de siempre, la misma sonrisa entrenada. Y cada vez que me miraba, no podía dejar de pensar en la firma automática de su mensaje: saludos, Héctor, dirección regional. Era una firma limpia, formal, pero debajo de esa corrección perfecta, ahora solo veía la mancha invisible de la traición. A las 4 de la tarde, Carla pasó por mi escritorio, dejó una carpeta, sonrió. Su perfume flotó entre los papeles, y justo antes de irse, dijo en voz baja: ¿todo bien, Laura? Asentí. Mentí, claro que mentí. Esa noche, en casa, abrí el correo otra vez, como si necesitara comprobar que todo seguía allí. El asunto, las palabras, el emoji, la hora. No era un sueño. Y lo peor era saber que todavía estaba a tiempo de destruirlo, o de dejarlo hablar por sí solo. El silencio también puede ser traición, pensé. Pero, ¿cuál silencio? ¿El mío o el de ellos? No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el asunto del correo flotando en la oscuridad: confirmado, motel de siempre, viernes al mediodía. El monitor de mi mente repetía la escena una y otra vez. El clic, el silencio, el sobresalto y el peso helado en el estómago. A la mañana siguiente, el aire de la oficina era más denso que nunca. No sé si era paranoia o si realmente todos me miraban distinto. Héctor llegó con una camisa azul planchada, impecable, la sonrisa de siempre. Carla lo saludó con un leve gesto y se sentó. Yo fingí estar ocupada, pero mis manos no dejaban de temblar sobre el teclado. El reloj marcó las 11:50, y por un instante creí que el tiempo se había detenido allí, atrapado en ese minuto maldito que había comenzado todo. Entonces sucedió. Otra notificación, un correo interno enviado desde la cuenta de Carla, con el asunto: disculpa, error de envío anterior. El corazón se me detuvo. Lo abrí. Solo decía: por favor, ignora el mensaje anterior. Era un error. Gracias. Eso era todo. Un intento torpe de borrar algo que ya no se puede borrar. Pero ese correo, en lugar de aliviar, confirmó todo. Carla sabía que lo había enviado, sabía que yo lo había visto, y sabía que, a partir de ese momento, la línea invisible entre nosotras había desaparecido. El resto del día fue una actuación perfecta. Reuniones, correos, risas forzadas en la sala de café, pero cada palabra tenía una grieta, cada mirada, un eco. A las 6 de la tarde, cuando ya todos se iban, Carla se acercó a mi escritorio y dejó una carpeta. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó, con la voz baja. No le respondí, solo asentí. Caminamos hasta el pasillo junto al archivo, donde la luz del fluorescente parpadeaba con un sonido eléctrico. Fue un error, dijo, sin mirarme. ¿El correo o la historia?, le respondí. Ella cerró los ojos, respiró hondo. No sabes lo que pasa entre nosotros. No es lo que piensas. Entonces explícame, dije. Guardó silencio. La piel del cuello se le tensó. No puedo, no a ti. Sus palabras fueron una puerta cerrándose. En ese instante entendí que lo negaría hasta el final. No por miedo, sino por poder. Esa noche, en mi bandeja de entrada, había otro correo, esta vez de Recursos Humanos, recordatorio, revisión anual de desempeño. Una fecha casual, pero el mismo día del motel de siempre. Y de pronto, una idea me golpeó con fuerza. ¿Y si Héctor había usado las revisiones para cubrir sus ausencias? ¿Y si todos esos informes de viernes eran solo excusas firmadas por él mismo? Abrí los correos antiguos, los informes archivados, las copias internas. Las fechas coincidían. Cada reunión externa era un viernes. Cada viernes, un mismo patrón. El estómago se me revolvió, no solo por lo que descubrí, sino por el dilema que empezaba a crecer dentro de mí. Lucía,
su esposa, seguía sin saber nada, y yo era su amiga. ¿Qué se hace con una verdad así? No es tuya, pero te duele. No la pediste, pero te quema en las manos. Y cada minuto de silencio la hace más pesada. Miré la pantalla iluminando la oscuridad de mi casa. El cursor titilaba sobre el botón de reenviar. A Lucía, a Carla, a nadie. El silencio también tiene un precio, y yo ya lo estaba pagando. Pasé el fin de semana sin salir de casa. Cada sonido, cada notificación del celular me hacía saltar como si esperara una bomba. No era miedo de perder el trabajo, ni siquiera de enfrentar a Héctor o a Carla. Era miedo de mí misma, de no saber qué hacer con esa verdad. Lucía me escribió el sábado a las 9 de la noche. Una foto de su hija comiendo helado, una frase sencilla: te extraño. Hace mucho que no tomamos café. Tuve que dejar el celular sobre la mesa. Sentí las lágrimas subir sin permiso. Ella no tenía idea. Seguía viviendo dentro de la mentira perfecta, y yo era el hilo suelto que podía deshacer toda su vida. El lunes, el edificio olía distinto, una mezcla de perfume caro y culpa. Héctor entró al ascensor justo cuando yo salía. Por primera vez en años, evitó mirarme. No dijo nada, solo un leve asentimiento, casi un reflejo, como si supiera que yo sabía. En la oficina, el ambiente era espeso, denso, lleno de silencios que se tropezaban entre sí. Carla hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era más aguda, casi cortante. Durante la mañana, me llegó un correo nuevo. Asunto: gracias por no decir nada. El remitente era ella. Lo abrí con un temblor que no pude controlar. Solo decía: sé que lo viste. Te pido por favor que no destruyas todo. No fue planeado, no fue amor. Fue un error largo. Perdóname si te arrastré a esto. Leí esas líneas una y otra vez, no por compasión, sino por impotencia. Ella hablaba de error, pero en su tono había orgullo, no arrepentimiento. Y algo peor, daba por hecho que yo iba a callar. Al mediodía, Lucía apareció en la oficina con una caja de galletas caseras. Sonriente, amable, le dio un beso a Héctor en la mejilla, saludó a todos. Yo no podía mirarla. Cada gesto suyo me dolía más que el correo, porque ella era la única inocente en esa escena. Cuando se fue, Carla no volvió a levantar la vista, y Héctor, durante toda la tarde, se comportó como un hombre que camina sobre vidrio, cuidado, preciso, fingiendo equilibrio donde ya no lo hay. A las 6, recibí otro correo, de Lucía. ¿Puedo pasar por tu casa mañana? Tengo que contarte algo raro. El corazón se me cayó al suelo. ¿Raro? ¿Lo sabía? ¿Alguien le había dicho? Carla, quizás. Héctor, o tal vez, el sistema. Porque los sistemas, por más que los borres, siempre guardan copia de todo. Esa noche, frente a la pantalla azul, abrí mi bandeja de salida. El cursor parpadeaba sobre un nuevo mensaje. Destinatario: Lucía. Asunto: no sé cómo decirte esto. Escribí y borré 100 veces. No había manera de hacerlo sin romper algo, pero el silencio también lo rompería, tarde o temprano. Y entonces lo entendí: el secreto no era de Héctor, ni de Carla. Era mío ahora, porque solo yo tenía la prueba, y el poder de hablar o callar. A las 11 de la noche, imprimí el correo. Lo guardé en un sobre y lo dejé sobre mi escritorio, no para entregarlo, sino para recordarme que la verdad pesa más cuando la escondes. Lucía llegó a mi casa el martes al atardecer. Llevaba una bufanda roja y un pastel en las manos, como si aún existiera algo normal entre nosotras. Cuando la vi sonreír, me di cuenta de que no estaba preparada. Nadie lo está para romperle el corazón a alguien que confía en ti. Se sentó en el sofá, me miró con esa serenidad que solo tienen las personas que aún viven en la mentira. Laura, dijo, con la voz tranquila, tengo que preguntarte algo. Tragué saliva. Sabía que el momento había llegado. ¿Pasa algo con Héctor?, susurró. El silencio se alargó tanto que pude oír el reloj marcando los segundos. Supe que no podía mentirle, no después de lo que había visto,
leído y callado, no después de tantas veces que ella me habló de su matrimonio como si fuera un refugio. Sí, dije, casi sin voz, pero no sé cómo decírtelo sin que te duela. Sus ojos se llenaron de miedo, y en ese momento comprendí que la verdad no destruye por ser verdad, sino por llegar tarde. Fui por el sobre y se lo di. Lucía lo miró sin entender. ¿Qué es esto? Algo que no debería haberte llegado por mí, pero que mereces saber, dije. La vi abrir el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas impresas. Vi el momento exacto en que comprendió. La respiración se le cortó. Dejó el papel sobre la mesa. No lloró, solo repitió, casi en un susurro, era mi amiga. Esa frase fue una piedra cayendo al fondo de un pozo. No había nada que agregar, ni disculpa ni consuelo, solo la certeza de que todo lo que éramos, amigas, colegas, cómplices de rutinas, se había roto en 1000 pedazos. Lucía se levantó despacio. Gracias, dijo, por no dejarme seguir viviendo en una mentira. Y antes de salir, añadió algo que me acompañará siempre: el silencio también es traición, Laura. Gracias por no traicionarme. Cuando cerró la puerta, el aire se volvió irrespirable. Sentí las lágrimas caer, no por culpa, sino por el vacío que deja la verdad cuando se dice. Al día siguiente, en la oficina, Carla no estaba. Nadie sabía dónde estaba. Héctor llegó tarde, con el rostro demacrado y los ojos rojos. Esa mañana, el rumor ya se había extendido por todo el edificio. Un correo reenviado, una historia que se había vuelto pública. Yo no dije nada, no tenía que hacerlo. El sistema ya había hablado. El correo reenviado por error había terminado en la carpeta equivocada. Otra vez, solo que esta vez la equivocación fue la justicia. A las 5 de la tarde, Recursos Humanos citó a Héctor. Carla no volvió, y yo solo sentí alivio y una tristeza limpia. Esa noche, mientras vaciaba mi escritorio, abrí por última vez mi bandeja de entrada. El correo seguía allí, con la etiqueta roja de importante. Por un segundo, pensé en borrarlo, pero no lo hice. Solo lo archivé en una carpeta nueva que llamé Verdades que no pedí. Antes de apagar el monitor, escribí un último mensaje dirigido a nadie. Asunto: el silencio también puede ser traición, y lo guardé en borradores, no para enviarlo, sino para recordarme que a veces decir la verdad no es un acto de valentía, sino de supervivencia. Esa noche dormí por primera vez en paz, no porque el mundo estuviera en orden, sino porque, al fin, mi conciencia lo estaba. Si alguna vez viste algo que podía romper una vida y decidiste hablar, cuéntame abajo cómo fue, porque a veces no somos héroes ni víctimas, solo personas sosteniendo verdades demasiado pesadas para quedarse calladas. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y deja tu like, no por mí, sino por todas las verdades que se esconden en un correo que nunca debió llegar.